Hola, soy Harold aquí reportándome. Este 2024 Benelli debería de estar de manteles largos. La marca TNT cumple 20 años desde que fue presentada como la primera moto naked de la compañía. Pero no ha sido así. No hay un pronunciamiento oficial por parte de Benelli ni de Qianjiang Motors, que es la propietaria de la marca. El video de esta ocasión pretende ser un tributo a la marca TNT. Nos moveremos a Teocelo, lugar de inspiración para muchos videos de este canal. Los invito a quedarse y mientras llegamos, les contaré la historia de la icónica Benelli TNT. Benelli es la segunda empresa fabricante de motos más antigua que existe en Italia y como tal ha tenido una historia llena de altos y bajos. Desde su fundación en 1911 como un taller de motocicletas hasta la creación de sus propios modelos y el establecimiento de su propia marca, la compañía siempre ha estado en el ojo del huracán. Por ejemplo, hubo conflictos entre los hermanos fundadores. También vivieron en carne propia la desgracia de la Segunda Guerra Mundial. Y para colmo, Italia fue aliada de los alemanes, teniendo consecuencias severas en la economía y en la industria. Después de la guerra, no lograron sobreponerse. Desde entonces comenzaron los problemas financieros. Todos los esfuerzos realizados solo garantizaban su subsistencia. A lo largo de la historia pasó por 6 periodos de reestructuración económica con diferentes empresas. Desde los propios hermanos Benelli, pasando por empresas argentinas y actualmente chinas. Muchos han confiado en Benelli, pero no hay razón para quedarse con ella. Al final del día se vende al mejor postor. Pero a pesar de su poca rentabilidad, ¿por qué aún existe Benelli? Tal vez lo que ha destacado en todo este tiempo ha sido la participación de Benelli en las competencias de motos. Quizá esa es la razón por la que permanece en la historia. Tiene renombre y presencia como una marca de motocicletas italianas. Sin ahondar más en la historia, Benelli con todos sus intentos sobrevivió hasta el nuevo milenio. Entre 1995 y 2005 intentó crecer como una empresa enfocada en el diseño e innovación tecnológica. Fue entonces que recuperó el nombre de una moto que en los 70s apostó por todo y que terminó perdiendo. Pero, ¿por qué apostar por una moto que tuvo un fracaso con anterioridad? Benelli y su nuevo enfoque quería competir con las grandes marcas y regresar al mundo del motociclismo deportivo. Era necesario crear un nuevo motor grande y poderoso, así como tener un nombre igual de intempestivo. Fue entonces que la Tornado tuvo un segundo aire. Un vistazo a los modelos Benelli muestra que la marca Tornado apareció en 1970. La Tornado 650 fue una bicilíndrica diseñada para competir con las motos de la época, específicamente las Twin Cam británicas y estadounidenses. En el 72, con otra presidencia en Benelli, la Tornado fue revisada. El producto fue la 650S, una moto que al igual que su antecesora, no logró ser de relevancia. Para 1975, la Tornado 650S dejó de fabricarse. Benelli no pudo con la competencia japonesa, británica y estadounidense. En 1995, y con otra crisis económica encima, Benelli es comprada por el empresario de electrodomésticos Andrea Merloni. Merloni compró una Benelli improductiva y casi en bancarrota. Estaba fusionada con Moto Guzzi y por obvias razones esta marca tuvo más relevancia comercial. Andrea Merloni fue un entusiasta de las carreras y el motociclismo. Fue el visionario que impulsó en Benelli la innovación y el diseño, un nuevo aire de modernidad para el nuevo milenio. Ricardo Rosso, antiguo técnico de Cagiva Motos, fue contratado para lograr
que Benelli volviera a las pistas. El año era 1999 y el show de Milán fue la plataforma para mostrar la Tornado 3900. Quizá recuperaron el nombre de Tornado para darle otra oportunidad y así cumplir el objetivo pendiente: competir contra las grandes marcas. La moto destacó por su combinación de elementos curvos y angulados. Una característica única de diseño que sigue causando asombro fue la posición del motor. Fue colocado lo más al frente que se pudo para mantener la rueda delantera pegada al suelo durante la aceleración. Al no quedar espacio para el radiador en la parte frontal, decidieron colocarlo debajo del asiento del piloto. El resultado fue una mayor altura de manejo y la implementación de ventiladores de extracción de aire forzado debajo del colín. La Tornado 3900 fue creada con el fin de competir en las carreras. Logró avances considerables para ser una moto recién presentada y con desarrollos tecnológicos novedosos. La Tornado tuvo notoriedad al grado de tener diversas variantes, entre ellas un aumento de motor a 1130 centímetros cúbicos. Y justo hace 20 años, en 2004, Benelli lanzó la Street Fighter, que impuso tendencia en el diseño de motos callejeras. Nació la TNT, siglas de Tornado Naked Trail, es decir, una Tornado sin el carenado deportivo. Se mantuvo el chasis tubular y el motor 1130. Con la TNT se volvieron a realizar ajustes innovadores en diseño. Si la Tornado tenía el radiador debajo del asiento del piloto, con la versión Naked el radiador fue dividido en dos partes para ser colocada en los laterales de la moto. Esto le dio un estilo futurista y muy robusto. El cambio del radiador permitió colocar el tubo de escape por debajo del colín, mostrando a su vez una luz de freno dividida. Un diseño hermoso. La marca TNT se convirtió en una de las imágenes más importantes de Benelli. La versión 1130 estuvo desde 2004 hasta 2017. En 2005, Benelli es adquirida por el grupo Qianjiang, el mayor fabricante de motos chinas. En 2008, redujeron la cilindrada con las versiones TNT 899 y 899S, donde prevalecía el mismo diseño de 2004. Para 2010, lanzaron la TNT R160, la misma TNT 1130 con mejoras imperceptibles. Colocaron frenos lobulados, una pequeña cúpula color humo en el faro. El escape y todo el carenado pasó a ser de fibra de carbono para aligerar la moto. 2014 fue el principio de cambios radicales en la marca TNT. Conforme a la estrategia de ventas de la nueva propietaria, salieron versiones de baja cilindrada, algo un poco incongruente, ya que TNT hace referencia a un motor de 3 cilindros. Las versiones de baja cilindrada no tenían motivo para llevar la última T, alusiva a los 3 pistones. Para abrirse paso en mercados emergentes como China, Brasil e India, sacaron un modelo bicilíndrico de 300 centímetros cúbicos. El diseño cambió por completo, manteniendo algunos guiños a la mítica 1130. Otro modelo muy curioso fue la TNT 135 del 2017. Categorizada como una mini bike, intentó ser una competencia o alternativa a los scooters. Poseía la cilindrada más baja para una TNT, un modelo muy citadino con una potencia superior para un motor pequeño, el cual alcanzaba las 9000 revoluciones por minuto. Todos los motores TNT tienen respuestas a altas revoluciones. ¿Es acaso su linaje deportivo? Hemos llegado. Este lugar es conocido como El Águila. Es un hermoso mirador ubicado entre las localidades de Tejerías y Llano Grande, aquí en Teocelo.
Es un hermoso paraje donde podemos admirar la naturaleza, las aves, disfrutar del viento y escuchar el río que pasa allá abajo. Pero sigamos hablando de la TNT. Partiendo del diseño de la TNT 300, en el periodo de 2017 a 2020 se gestó la TNT 25 o TNT 250 o BN 251. El nombre es bastante genérico para designar a una sola moto. La verdad es que a partir de aquí todo se hizo un desastre. Entre la 300 y la 250 hay ciertos rasgos que las hacen familiares, pero también hay diferencias notables. La estructura del chasis y la ausencia de las cubiertas laterales, características de la 300, la forma del tanque y la disposición del monoshock trasero. Desde 2020 hasta 2024 se comercializó el modelo TNT 25N. Este diseño es compartido por la 150i, el modelo más comercializado y que al parecer es el original. Pudiera suponerse que la 25N es una actualización de motor más que una línea comercial por sí misma. Como decía, ahora es un desastre y existe un desorden en las motos Benelli. Si entramos en la página de Benelli China, podremos ver los modelos comerciales. Incluso está la TNT 899 en una versión actualizada, digitalmente hablando. En cuanto a los modelos pequeños de TNT oficiales, solo aparece la 150i. En la página de Benelli Italia, la casa de Benelli, solo está la minibike con una cilindrada de 125. Respecto a la 25N, no hay mucha historia que contar. Se desconoce si es una rama de la 250 o si es una mejora respecto a la anterior. Solo podemos decir que es una doble naked. Tornado por el origen de la moto deportiva del nuevo milenio. Naked por no tener carenado. Tre por 3 cilindros, en realidad es monocilíndrico. 25 por la contracción de 250 y Naked para destacar que es otra vez sin carenado. Desde mi percepción alterada de la realidad, puedo decir que el diseño de la TNT 25N posee rasgos de todas las demás. Unifica la historia de TNT. El diseño del tanque es muy parecido al de la Tornado 3900 del 2000. El colín de la 25N tiene la misma forma alta y deportiva. Las cubiertas laterales tienen la misma forma, una punta de flecha similar a los soportes de radiador de la 1130. Está presente la pequeña cúpula de color humo que fue tendencia en la R160. La forma y estructura de la base del asiento o silla guarda estrecha relación incluso en los orificios con la R160. A su vez, las rejillas que sugieren tomas de aire en el colín recuerdan a esa salida de aire por los ventiladores de la Tornado 900. En suma, la TNT 25N es un tributo a la Tornado y TNT R160, pequeños guiños que hacen que la moto destaque respecto a otras TNT. Una característica distintiva de todas las motos TNT es el motor con cierto ajuste deportivo. Es exquisito escuchar el rugido del motor para alcanzar el máximo torque y potencia. En su momento, TNT fue vanguardista, con especificaciones técnicas y de diseño disruptivas que hoy en día son la norma. TNT es una moto forjada con una filosofía que fue tendencia hace 20 años. Tal vez por eso TNT ya no tiene presencia manifiesta. Esa filosofía la adoptaron todos los fabricantes de moto. Probablemente ese sea el legado de Benelli y su TNT.
Sin duda, la 25N es una pequeña Street Fighter que no ha tenido el lugar que merece y que posee una calidad de diseño histórica. TNT representa un legado de motocicletas urbanas, manteniendo una estética disruptiva y futurista. Quise honrar este legado con un video que pudiera mostrar el pasado y el presente de una marca cuya presencia es ambigua y su destino es incierto. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Agradezco mucho tu apoyo. Espero hayas disfrutado este tributo a todas las Benelli TNT. Comparte y suscríbete para conocer los proyectos de este canal de Motospots. Nos vemos y cuídense mucho.